Bien, saludamos a la audiencia de Vive Televisión en su programa En Debate. En esta oportunidad vamos a tener un resumen de los acontecimientos jurídicos de mayor relevancia en el ámbito nacional especialmente. Vamos a comenzar porque es el equipo de producción de En Debate ha preparado una serie de materiales para compartirlos, materiales audiovisuales que vamos a estar mostrando y que vamos a estar haciendo algunos comentarios breves porque es bastante el material que vamos a mostrar, un poco una ayuda a memoria de algunos acontecimientos que a veces se nos pierden de vista en la agitada vida venezolana y bueno, más agitada evidentemente por la situación de guerra que venimos afrontando y que hace nuestra cotidianidad bastante abrumadora muchas veces. Bueno, pero vamos a ver una serie de acontecimientos en el campo jurídico y bueno, cómo el pueblo ha venido también afrontando y cómo el gobierno revolucionario ha venido afrontando pues todas estas situaciones y cómo algunos organismos del Estado han venido actuando para afrontar todos los escenarios de guerra que se han presentado durante este año 2017. Vamos a arrancar con un material de la apertura de año judicial. La apertura de año judicial es uno de los eventos más importantes del sistema de justicia. El sistema de justicia está compuesto por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública, principalmente, aunque bueno, se entiende también el Ministerio de Servicios Penitenciarios como parte integral de ese sistema de justicia. Y bueno, dentro del sistema de justicia, uno de los actos más relevantes en todo el año es la apertura de año judicial. Ahora en enero o febrero veremos la apertura del año judicial de 2018. Vamos a ver lo que fue la apertura del año judicial del año 2017. Vamos a compartir con ustedes un breve fragmento en el que interviene el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la apertura del año judicial. Vamos a verlo y hacemos algunos comentarios. Se ha avanzado en la construcción de un nuevo poder judicial, en calidad, en capacidad, en la nueva estructura. Pero creo que lo más importante que se ha logrado en este máximo tribunal de justicia es que es un tribunal de justicia absolutamente independiente. Quiero decir por qué. Independiente de los poderes imperiales del mundo, independiente de la embajada que mandaba en este país, independiente del poder económico, de la oligarquía y de la burguesía, independiente de las viejas castas políticas, independiente de la corrupción y del entreguismo. Porque ustedes saben que está el debate de la independencia de los poderes, ¿saben ustedes? Y las tesis de la concepción democrática burguesa trata de marcar a Venezuela, que en Venezuela no hay independencia de poderes. Aquí en Venezuela es que hay independencia, porque en Venezuela no mandan los multimillonarios, ni las transnacionales. En Venezuela hay paz porque tenemos un Tribunal Supremo de Justicia valiente, capaz, que hace justicia. Que nadie lo dude, ni un segundo. Bien, veíamos entonces lo que eran las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros en esa apertura del año judicial y veíamos que hacía referencia a un poder judicial independiente, especialmente independiente, por supuesto, porque se suele hablar de la independencia del poder judicial para hablar de la independencia de los demás poderes del Estado. Pero se suele desconocer que la mayor parte de los poderes judiciales en el mundo no son independientes del poder económico, no son independientes de las transnacionales, no son independientes de los grandes poderes fácticos que se esconden o que tratan de invisibilizarse como aquello de la mano invisible del mercado, pero que tiene nombre, tiene rostro y es una burguesía nacional que tiene poder y que ejerce su poder y es por supuesto todos los poderes transnacionales que influyen en las políticas nacionales. En esta apertura de año judicial, el presidente de la República hacía un reconocimiento extraordinario a la magistrada Gladys Gutiérrez, que venía de ejercer la presidencia del máximo tribunal. Estuvo
a cargo de la presidencia del máximo tribunal durante 2 periodos, son periodos de 2 años, y en estos periodos, bueno, especialmente en el año 2016, año que estaba cerrando, en ese momento era la apertura del año 2017, de este año que estamos atravesando, y el presidente reconocía que en el 2016 el Poder Judicial había jugado un papel estratégico y es indiscutible que para la vida de la patria la actuación del Poder Judicial en estos últimos años fue fundamental, tanto el desconocimiento con sentencias históricas como las sentencias de la Sala Constitucional que justamente impugnaron o de alguna manera rechazaron, declararon la nulidad. Específicamente jurídicamente declararon la nulidad de las sanciones que imponía los Estados Unidos contra Venezuela y de aquel infame decreto que nos declaraba amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Así el presidente Nicolás Maduro reconocía la importancia de la gestión del Tribunal Supremo de Justicia y en específico pues durante la gestión de la magistrada Gladys Gutiérrez, gestión que tuve la oportunidad de acompañar y conocer de cerca. Tenemos otros materiales, pero bueno, antes de pasar al otro material, debo comentar que posteriormente es designado este mismo año como presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno. El magistrado Michael Moreno venía a ser presidente de la Sala Penal y después venía de ser presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien asume la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia durante este año 2017, específicamente a partir del 24 de febrero. Vámonos ahora a ver justamente una intervención del magistrado Michael Moreno a partir de las sanciones impuestas por los Estados Unidos a 8 magistrados venezolanos, que es uno de los ataques imperialistas que se ejercen durante este año. Vamos a ver este micro y regresamos para comentarlo. No aceptamos la imposición e intervención de gobierno extranjero alguno en las competencias y facultades exclusivas del Tribunal Supremo de Justicia y sus integrantes. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia velamos sin imposiciones de ninguna naturaleza por los derechos irrenunciables de nuestra nación, por mantener incólume la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica intentan coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados del máximo órgano judicial de la República Bolivariana de Venezuela, para que así imponer una agenda al margen de las leyes y del proceso democrático de nuestro país. El acto arbitrario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica viola los derechos fundamentales de los magistrados al imponer sanciones unilaterales de carácter administrativo que solo y a la luz del derecho internacional pueden ser decretadas por instancias judiciales y cumpliendo con los derechos universales del debido proceso y derecho a la defensa. Una vez más, el Tribunal Supremo de Justicia, firme en su compromiso ante el país en velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, ratificamos el llamado a la conciliación, al diálogo, a la unión de todos los venezolanos para procurar la paz de nuestro país. Muchas gracias a todos. Nuestra memoria histórica en general a veces parece corta. Digo nuestra, la de todos, el común de las personas. Normalmente olvidamos fácilmente muchas de las cosas que acontecen durante un año. En este resumen pues queremos recordar también con imágenes algunos de los acontecimientos más importantes. Además de esas sanciones impuestas por los Estados Unidos, sectores de la derecha venezolana, sectores radicales de la derecha venezolana que siguen a la agenda imperialista se dedicaron a promover en Venezuela las guarimbas. Vamos a ver una parte de un documental realizado por Thais Rodríguez, que es también conductora de este programa En Debate, llamado Episodio Fascista en Venezuela. Vamos a ver un breve fragmento para recordar lo que fue esa agenda de violencia que se impuso en un momento determinado en nuestro país y que ya es casi un hecho olvidado porque fue de alguna manera exitosamente combatido por la estrategia planteada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver este material y regresamos para comentarlo.
Ella estuvo repleta desde principio a fin y también algunas avenidas aledañas estuvieron con la presencia de los manifestantes del chavismo que salieron a la calle justamente luego de este llamado que hiciera el presidente Nicolás Maduro, quien el martes en la noche advertía que Estados Unidos había dado luz verde a la oposición venezolana para dar un golpe de Estado contra la revolución bolivariana y en general contra su gobierno. Hoy todos estamos conscientes con la misma dirección de que si nosotros no rescatamos la Constitución y no salvamos nuestra democracia, no hay espacio para que nadie pueda vivir con libertad y pueda tener progreso y pueda tener en este país paz. Así que reitero la convocatoria, Plan Zamora, mañana a la misma hora. Porque no solamente el mío, porque hay muchos que han muerto. Lo único que nosotros queremos es justicia hacia mi hermano. Que no son guariberos, son asesinos terroristas. Aquí no somos terroristas, los terroristas están del otro lado. Los que asesinaron al niño, esos son los terroristas, porque ya no se les puede llamar guariberos. De verdad me hace mucha falta mi hijo, de verdad. Bien, veíamos este material realizado por Thaís Rodríguez, felicitamos este trabajo además de la compañera Thaís Rodríguez y bueno, de alguna manera nos recuerda pues todas estas escenas de violencia que se vivieron en Venezuela. Esto es un fragmento del material, parecía primero o algunas palabras de Erika Zanoja, la periodista venezolana que ahora trabaja en RT, y luego pues algunas imágenes de las guarimbas, algunas de esas terribles imágenes. Dentro de esas imágenes había una donde aparecen quemando un compañero que muere asesinado, quemado, un hecho que fue público en Venezuela y que, bueno, lamentamos tener que pasar esto, pero creemos que es importante revivir, no más que revivir, recordar lo que ha venido pasando, ¿no? Pero mientras quemaban a esta persona, gritaban, este gobierno va a caer. Y uno se pregunta cuál es la aspiración de esa gente, que este gobierno caiga para imponer ese fascismo. Qué locura desbordada. Y bueno, qué locura desbordada que de alguna manera se ha logrado superar, pero es importante que recordemos el papel de la fiscal general durante esos escenarios, porque todo eso fue posible amparados por una fiscal general que no activó los mecanismos judiciales con el papel de actor acusador como Estado, no activó los mecanismos judiciales para combatir esas guarimbas. Vamos a ver este material y seguimos comentándolo aquí en debate.
Bien, este caso, que es conocido también como el caso Pernalete, bueno, se le menciona así por el nombre del joven que fallece en esa oportunidad, un joven que estaba participando en las protestas. Este caso fue bastante documentado por Ricardo González, de Zurda Conducta, y se muestra en la secuencia de imágenes cómo el joven es supuestamente auxiliado por unos, digamos, personas que las acompañaban durante las guarimbas o que estaban allí presentes en las protestas, y estas personas que supuestamente lo están auxiliando lo llevan hasta un sitio y lo dejan allí tirado y luego se van rápidamente. Es una situación muy extraña donde además el joven tenía como un aparente dolor y de pronto que lo empiezan a auxiliar, el joven cae al piso. Hay un material que queremos mostrar en el próximo segmento, vamos a ver si lo tenemos allá a tiro para mostrarlo en el próximo segmento, donde la fiscal general excusa esta situación y pretende explicar que fue a través de una bomba lacrimógena que fue asesinado este joven Pernalete, o que falleció el joven Pernalete, cuando todo indicaba que realmente fueron los mismos actores de la guarimba que le dispararon con una pistola de perno, que se utiliza para matar el ganado bovino especialmente. Vamos a un corte y en unos minutos vamos a regresar entonces para ver si tenemos este material y otros que tenemos preparados para ustedes en este resumen sobre temas jurídicos que han resultado relevantes en la vida nacional durante este año. Vámonos a un corte y regresamos aquí en Debate por Vive Televisión, el canal del Poder Popular. Bien, antes del corte veíamos los extraños, vamos a decir, lo extraña de la forma en que este joven Pernalete cae al piso y es supuestamente auxiliado por unos guarimberos que, según todas las investigaciones y según los videos y el estudio de los videos, se ve incluso el armamento que fue utilizado allí para lesionarlo por sus supuestos compañeros durante la guarimba. Pero ahora vamos a ver cómo la exfiscal general se dedica de una manera bien irresponsable, porque recordemos que ella como fiscal no tiene la última palabra. Ella como fiscal es como, digamos, dentro de un juicio el abogado acusador. Ella tiene el papel de acusador y no de inquisidor, que es una diferencia de nuestro sistema acusatorio. Y ella debe ir a un juicio y en el juicio es donde las pruebas se revisan, la defensa tiene la oportunidad de impugnar pruebas, se valoran las pruebas y el juez es quien puede de alguna manera emitir una decisión y una valoración definitiva de las pruebas. Sin embargo, veamos la irresponsabilidad y la forma en que esta fiscal se dedicó a culpar a los guardias nacionales, que fueron víctimas también en muchos casos de estos atentados durante las guarimbas, para exculpar a los propios guarimberos. Vamos a ver las palabras de la exfiscal general y también allí vemos unas palabras de quien para ese momento era ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Vamos a ver este material y regresamos aquí para comentarlo. Yo quiero referirme a un caso, que es el del estudiante Juan Pernalete. De acuerdo a nuestra investigación, la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado por un objeto como este. Un objeto como este lo impactó. Esto de aquí. Este lo impacta. Esta es una bomba lacrimógena, sí. Nosotros llegamos a la conclusión, luego de una serie de experticias realizadas sobre el cadáver de este joven estudiante, de la inspección técnica, no solamente la autopsia, sino la inspección técnica al cadáver, levantamientos planimétricos del sitio del suceso, la versión de los testigos, 5 testigos tenemos en este caso, reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho
Hemos llamado la atención sobre la alegre y ligera versión que ha, digamos, cobrado cuerpo en la cobertura de la prensa internacional, atribuyendo la muerte de este joven al impacto de una bomba lacrimógena. Con los elementos de interés criminalístico y periodístico que aquí hemos aportado, ha quedado en claro que hay una línea de investigación que no puede quedar por fuera de del radar de los medios y de los investigadores. Hay una aproximación policial que muestra con un alto grado de veracidad la posibilidad de que este joven venezolano haya sido asesinado con un arma llamada pistola de pistón, pistola de perno cautivo, que es un arma utilizada para la ganadería, para acabar con la vida del ganado. Y hay allí elementos de interés criminalístico y periodístico que apuntan en esa dirección. Cómo venía este joven venezolano por sus propios pies y es abordado por dos individuos con sus rostros tapados. Y a partir del momento en que es abordado por estos individuos que hacen unas maniobras, el joven Pernalete se desvanece y es cargado en peso por uno de estos supuestos compañeros suyos de protesta que lo depositan en un lugar y lo abandonan a su suerte en ese momento. Bueno, realmente algo bastante triste, pero bastante criminal también que dentro de una misma manifestación, actores de la manifestación asesinen de esta forma a un joven, ¿no? Y bueno, y lamentable el papel que juega la fiscal. No hice los comentarios previos al video, pero era interesante ver en la intervención de la fiscal la manera en que se tocaba la cara, se tocaba el cabello, la manera en que se detenía incluso al momento de hablar, o sea, y yo creo que detrás de todo esto es evidente que, y se hacía cada vez más evidente que ya venía jugando un papel de actor, bueno, direccionado desde el imperialismo para justificar todas las acciones violentas, pues. Posterior a esto vamos a mostrar un video que es una respuesta necesaria, o la respuesta que concibió como necesaria el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Vamos a ver cuál fue el planteamiento del presidente Nicolás Maduro Moro ante todo ese escenario de violencia que se había planteado en aquel momento. Vamos a ver este material y regresamos aquí para comentarlo. Yo les pregunto a ustedes hoy, ¿qué debo hacer yo? ¿Retrocedo? ¿Me rindo? ¿Abandono? ¿O avanzo con el pueblo? Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente. Con el pueblo, con la clase obrera. Yo convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. Ahora, vamos a ver cómo la fiscal general sigue jugando el papel de, bueno, justamente, vamos a decir, encargada, vamos a decirlo así, encargada de negocios, ¿no? De los Estados Unidos y del imperialismo norteamericano en Venezuela, y ella como fiscal general empieza a asumir acciones contra la Asamblea, contra la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver este material que preparó nuestro equipo de producción de En Debate y regresamos para comentarlo. ¿Qué estoy pidiendo a la sala electoral ahora? Que
declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente, a una Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, estoy pidiendo la nulidad, de las bases comiciales, igualmente porque son inconstitucionales. Estoy pidiendo también la decisión pública hecha por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en la que informó que iniciaría la fase de postulación de candidaturas a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero con el papel que venía jugando la Fiscal General de la República, que de hecho fue trascendental sus intervenciones para justificar las guarimbas en los momentos de mayores picos de violencia, quiero destacar allí dos cosas. Una, que el presidente de la República convoca la Asamblea Nacional Constituyente no para solucionar el tema económico, se convoca para solucionar el conflicto y la violencia que se había promovido y la forma en que la institucionalidad estaba siendo utilizada para promover un golpe de Estado al mejor estilo de los golpes de Estado de Honduras o de Paraguay en América Latina, que son modelos de golpe de Estado modernos, como también el golpe de Brasil, que han estado promoviendo los Estados Unidos para retomar el control de nuestra América después de que la CELAC y toda la estrategia de Chávez permitió avanzar a las fuerzas independentistas y las fuerzas de la unidad latinoamericana en nuestro continente. Ahora, la ANC, una vez que se instala, una de sus primeras acciones fue precisamente aprobar por unanimidad la remoción absoluta de Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República. Evidentemente, era indiscutible que era una de las acciones trascendentales para retomar la paz en el país y de hecho se consolidó la paz en el país y es un logro que hay que reconocerle no solo a la Asamblea Nacional, sino a los más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que votaron por la paz y que decidieron por la paz. Luego, luego de que el TSJ en su sentencia inhabilitara a la fiscal general como producto de un antejuicio de mérito en su contra. Dentro del conjunto de medidas contra la fiscal general también fueron incluidas una prohibición de salida del país y el congelamiento de sus cuentas. Por eso ella sale pues, en un viaje huyendo del país, vamos a decir que por los caminos verdes, como decimos acá de manera más coloquial, ¿no? En este lapso, en este tiempo, posterior a la salida de la fiscal general de su cargo, es designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab nuevo fiscal general de la República. Quiero comentar también, antes de seguir mostrándoles materiales, porque tenemos más materiales audiovisuales, hay un excelente trabajo de nuestro equipo de producción en la preparación de estos videos que tenemos para ustedes, pero la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, una vez que sale del país, una de las acciones que ejecuta es solicitar una orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro en la Corte de La Haya. Tenemos el material, pero no queremos seguir mostrando la cara de esa señora porque verdad que bien indigna que es para que nosotros sigamos haciéndole propaganda a su cara de tabla, ¿no? Pero esta mujer fue a la Corte Penal Internacional a pedir una orden de captura contra Nicolás Maduro. Queremos hacer una alerta sobre este tema, porque nuestro pueblo no puede ser ingenuo frente a este tipo de acciones. Esa actuación no fue casi reseñada por los medios, apenas si la grabó ella se la grabó a alguien pues con un celularcito, casi que fue un selfie, pero no, fue una grabación que alguien más le hizo. Y bueno, corrió un poco por las redes que ella ejerció esa acción y eso está allí como debajo de la mesa. Pero ojo, porque esa acción, lo ideal en términos de su estrategia de guerra es que nos olvidemos de ella. Pero nuestra Cancillería tiene que estar muy pendiente de esa acción. ¿Por qué? Porque fue una acción como esa, una de las, vamos a decir, de las acciones jurídicas fundamentales en el marco internacional para la invasión a Libia y para la persecución al líder Muammar Gaddafi para justificar el asesinato extrajudicial del líder libio Muammar Gaddafi. Nosotros estamos
Recientemente, pues han visto ustedes por las redes y por los medios de comunicación, se está denunciando una especie de operación Peter Pan, donde pretendían sacar niños también de Venezuela. Pero vemos cómo siguen el marco de sanciones, de acciones internacionales contra Venezuela, la agenda imperialista, la agenda de esta oposición que se ha ido a rogar y a pedir sanciones económicas para nuestro país, para generarnos la crisis que tenemos y después decir que tenemos una crisis humanitaria, pero ellos estando fuera del país para no vivir lo que está viviendo nuestra gente. Entonces vemos cómo de alguna manera esa acción no puede pasar por debajo de la mesa y debemos tenerla muy pendiente y no olvidar que en los tiempos jurídicos de un proceso, como un proceso ante la Corte Penal Internacional, a ellos no les interesa mucho que estemos pendientes ahorita porque los lapsos requerirían un poco más de tiempo para que esa acción empiece a generarle los resultados que ellos esperan. Ojo con esto, pueblo, ojo con esto, Cancillería, ojo con esto a todo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo alerta como siempre. Vamos a ver otro material que tenemos para ustedes y seguimos comentándolos aquí en debate. La Asamblea Nacional Constituyente, el nuevo poder público con funciones plenipotenciarias de Venezuela, aprobó la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Porque esta es una ley desde una dimensión de los derechos humanos, el derecho humano a la paz, el derecho humano que tiene cualquier ciudadano, pero también el derecho humano que tenemos como pueblo, un derecho colectivo, el derecho a la convivencia pacífica, el derecho a la igualdad, el derecho a la tolerancia entre los ciudadanos y las ciudadanas. La máxima autoridad de la Constituyente entregó la ley al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al fiscal general. Y el Ministerio Público da un paso adelante para judicializar esos casos, siempre en la debida defensa, el juicio justo de quien aparezca como presunto agresor. Yo creo que es un precedente importante, señora presidenta. La ley establece responsabilidades penales por promover el odio y difundir mensajes que estimulan la confrontación y la guerra. Se busca así evitar hechos como estos, ocurridos en el primer semestre del año, cuando en territorios bajo control de la oposición se persiguió y asesinó a personas que se señalaban como chavistas dentro de una oleada de violencia que dejó más de 120 muertos. Yo creo que eso es lo que se vivió en Venezuela particularmente, no es el único evento, pero entre abril y julio fue la cima de lo que es ser anti-venezolano, de lo que viola la identidad y el gentilicio venezolano. Y se hizo con tal nivel de impunidad porque no había ministerio público. Más nunca vuelvan a ocurrir quema de personas vivas, más nunca vuelva a someterse a una persona al escarnio, al insulto público por parte de grupos que, tomados por la intolerancia, se niegan a reconocer y a respetar al que piensa distinto, al que se ve distinto, al que es distinto. Vemos como el propio fiscal general de la República dice que todos esos actos de violencia se hicieron con tal impunidad porque no hubo ministerio público. Vámonos a un corte y regresamos en unos minutos con más materiales que tenemos preparados para ustedes en este resumen del año en materia jurídica. Bien, vamos a continuar mostrando materiales que consideramos de interés. En este caso vamos a ver actuaciones del nuevo fiscal general de la República que consideramos son de muchísimo interés para el pueblo venezolano. Vamos a ver este material y regresamos para comentarlo. Entre los días viernes, sábado y domingo, el Ministerio Público se desplegó en 5 estados del país. Oriente, Anzoátegui, Monaga, Caracas, Falcón, para lograr, en primer lugar, concretar la detención dentro de una trama sumamente delicada y peligrosa en exploración y producción Oriente PDVSA. Allí descubrimos que se hicieron labores de maquillaje en las cifras de producción para mostrar una falsa eficiencia y unos falsos niveles de comercialización.
Esta alteración intencional de cifras de producción de crudo se dio nada más y nada menos que a partir de hace 3 años, a partir del año 2014, periodo en el cual se causó un daño patrimonial sumamente considerable, que luego explicaré, que afectó a la industria, obviamente, y a la economía nacional. ¿Cuál era el móvil aquí? La finalidad era modificar la cifra de producción fiscalizada, obtener un pago por regalías y de esta manera aumentar el presupuesto asignado, ocasionando un desfalco a la caja financiera de PDVSA. Lamentablemente, en esta acción hemos determinado de manera preliminar responsabilidades de gerentes vinculados a producción y exploración en Oriente PDVSA. Estamos hablando nada más y nada menos que, según las investigaciones que hemos hecho, por esto que mencioné, de este maquillaje de cifras, un daño patrimonial de $1.156.900.000. Por todo ello, nosotros hemos imputado pues los delitos de incumplimiento al régimen especial de zona de seguridad, peculado doloso propio y asociación para delinquir. Bien, si el año 2016 el TSJ jugó un papel trascendental en la historia del pueblo venezolano frente a las agresiones imperialistas, parece, digamos, indiscutible que este año ha empezado a repuntar la acción del Ministerio Público a partir de la designación del nuevo fiscal general de la República, porque ha atendido un tema de gran interés para el pueblo venezolano, el tema de la corrupción, pero no el tema de la corrupción con el pequeño, vamos a decir la corrupción en los niveles bajos, no, la corrupción en los más altos niveles, en la empresa petrolera. Y además haciendo referencias a casos que desde hace tiempo el pueblo denunciaba por qué no se investigaban, como los que tienen que ver con nuestras divisas. Vamos a ver este siguiente material para que veamos cuál ha sido la secuencia, porque pudiéramos pensar en un momento que el fiscal general se iba a detener o lo iban a amedrentar con estas primeras acciones, pero han seguido las investigaciones y las acciones del fiscal general de la República. Vamos a ver este otro material de las siguientes acciones durante este año del fiscal general de la República. Pudimos detectar que la alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation, valiéndose de su investidura como representantes legales de la filial, el pasado 15 de julio del año 2017, firmaron un acuerdo basándose para la firma de ese contrato que he mostrado acá, en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y 2015, para solicitar por esta vía préstamos bajo condiciones totalmente leoninas, desfavorables para nuestra principal industria, como es PDVSA. Y lo más grave, ofreciendo como garantía nada más y nada menos que la propia filial Citgo. Permitía nada más y nada menos que un financiamiento, oído a esto, por un monto de hasta $4.000 millones, sin contar, por supuesto, para la firma de este contrato, con el beneplácito del Ejecutivo Nacional de la República. Es decir, lo hicieron con total discrecionalidad, extralimitándose de sus propias funciones, sin siquiera comunicar o coordinar con las más altas autoridades competentes. Nosotros hemos comisionado a el fiscal 55 nacional con competencia plena, quien en coordinación con el Tribunal Tercero de Control del área metropolitana de Caracas instruyó las órdenes de aprehensión que ya se hicieron efectivas en la mañana de hoy en contra de los siguientes ciudadanos: José Ángel Pereira,
Ruimic, presidente de Citco. Detención ocurrida aquí en Caracas. Tomeu Vadel Recalde, vicepresidente de Operaciones de Refinación. Alirio Zambrano, vicepresidente y gerente general de Refinería Corpus Christi. Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Comercialización. Gustavo Cárdenas, vicepresidente de Relaciones Estratégicas con los accionistas, gobierno y asuntos públicos. Y José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos. Estamos hablando exactamente de 6 altos directivos ya aprehendidos. Bien, veíamos cómo el fiscal ha continuado con estas acciones contra la corrupción y el número de gerentes y de altos cargos de la empresa petrolera que han tenido que rendir cuentas ante la justicia o están rindiendo cuentas ante la justicia es bastante grande. Una aspiración del pueblo venezolano que no puede quedarse solo en el tema de la corrupción, porque hay sectores de la derecha que han intentado hacer ver que los males del pueblo en este momento están solo en la corrupción del Estado. Es indiscutible que es un campo que hay que atender y con mucha fuerza y la contundencia con la que está asumiendo el fiscal general de la República, de verdad, actuación que felicito y que de alguna manera considero es una actuación que demuestra la calidad de la designación de la Asamblea Nacional Constituyente y los pasos que ha dado la Asamblea Nacional Constituyente para alcanzar la paz en nuestro país y el avance del proceso revolucionario bolivariano. Es importante que esa misma corrupción que se está investigando en esos niveles se lleve al campo económico, porque la corrupción económica, los delitos económicos en el alto nivel, porque muchas veces vemos el ataque al bachaquerismo, pero sabemos que hay grandes empresas que están detrás de todo esto y que muchas veces son las que inducen, porque una cosa es el comerciante que se ve afectado por el importador que le impone un precio al valor de dólar today, y otra cosa es el importador directo que importa con el dólar a un valor, incluso a veces con un dólar preferencial otorgado por el Estado, y luego vende a un dólar criminal impuesto por una página de guerra que se direcciona desde los Estados Unidos. Vamos a ver este siguiente material del fiscal general de la República para que veamos cómo atiende también el tema de las divisas y cómo atiende el tema de Cencoex, y que de alguna manera son temas que el pueblo se estuvo preguntando durante mucho tiempo, por qué no se investigaba y por qué el Ministerio Público no hacía nada, pero indiscutiblemente ese era el Ministerio Público que estaba allí para garantizar los intereses del imperialismo y para permitir que se desarrollara, de alguna manera se expoliaran los recursos de esta patria. Vamos a ver este siguiente material y lo comentamos aquí en debate. Producto de las propias indagaciones y lo que ha revelado las pesquisas, yo quiero destacar que el Ministerio Público y los fiscales que están llevando este caso, dentro de lo positivo que se ha conseguido es la incautación de varios documentos que han sido traducidos incluso del catalán al castellano. Ello nos ha llevado, obviamente, a que, aparte de las privativas, Diego Salazar Carreño, José Enrique Luongo, en los documentos hemos observado, y a partir de esa observación hemos decidido abrir una investigación penal, un MP, un código de investigación al ciudadano Rafael Ramírez, el ministro de Petróleo y el presidente de PDVSA. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque en uno de esos documentos que hemos conseguido, el ciudadano Diego Salazar, quien es primo hermano de Rafael Ramírez, lo señala directamente, lo incrimina directamente como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo. ¿Dónde lo incriminó? ¿Dónde lo señaló? Eso aparece en un auto del juzgado de primera instancia de Andorra, de fecha 30 de noviembre del año 2012. ¿Dónde el Ministerio Público consiguió esto? En unos allanamientos realizados a una de las propiedades de Diego Salazar, estaba en una caja fuerte. Había una serie de documentos
que el Ministerio Público está con los fiscales indagando y apareció esta declaración. Esta declaración o este señalamiento que hace en ese documento legal, jurídico, Diego Salazar al ciudadano Rafael Ramírez, lleva a que el Ministerio Público abra un MP, un código de investigación para ir a partir de allí desarrollando una línea de acción judicial que nos lleve pues a determinar qué responsabilidad pudiera tener este ciudadano en estos hechos. Bien, vemos entonces cómo hay una línea de investigación y de trabajo bien importante. Miren, el caso de Citgo, que mencionó con anterioridad el fiscal general de la República, es un caso que debe llamarnos muchísimo la atención. Se estaba endeudando, ¿no? Se estaba ejerciendo un endeudamiento, solicitando algunos créditos, poniendo como garantía la empresa Citgo por créditos que iban por debajo de los 4.000 millones de dólares, cuando esa empresa vale muchísimo más, lo analizamos en un programa anterior aquí en Debate. Entonces, es una, digamos, son acciones. Esa acción, por ejemplo, ¿a qué estaba dirigida? Ese endeudamiento permitía que si Citgo no pagaba, como ha tenido bloqueo financiero en nuestro país como parte de la guerra de los Estados Unidos, podían ellos cobrarse con Citgo, porque Citgo era la garantía, o sea, podían quitarnos Citgo, no era cualquier cosa. Y el fiscal general de la República ha trabajado con una altura y con una claridad estos temas que realmente retoman la confianza del pueblo venezolano en la institucionalidad del Ministerio Público, que se había perdido con la anterior gestión, indiscutiblemente al servicio de otros intereses que no son los intereses del pueblo venezolano. Exaltamos la labor del fiscal general de la República, creemos que ha sido un año con un gran papel del Ministerio Público y confiamos en que seguirá así y que se profundizarán. Invitamos a mirar los crímenes del imperialismo, o sea, los ministerios públicos, las fiscalías en este caso, están hechas normalmente para perseguir los delitos comunes, para perseguir a los pobres, como históricamente lo ha dicho Zaffaroni y otros penalistas críticos, pero el mismo Chávez lo insistía con mucha fuerza. Nuestras cárceles están llenas de morenos, llenas de pobres, llenas de gente humilde, ¿no? Porque la burguesía es impune en el sistema capitalista. Entonces, se tienen que perseguir también los crímenes de la burguesía y diseñar un aparato de investigación para investigar los crímenes del imperialismo, que es un deber de una revolución y que evidentemente no lo iba a cumplir la anterior fiscal general de la República. Queremos desearles ya hacia el cierre de nuestro programa que, por supuesto, tengamos los momentos de compartir y de felicidad propios de las fiestas decembrinas y que además de estos, digamos, estos encuentros sirvan para reafirmar el amor, la paz entre los venezolanos sin distingos de ningún tipo y que permita abrazarnos y reencontrarnos y superar cualquier tipo de división que se pretenda sembrar en el pueblo venezolano y en la gente humilde, que de alguna manera compartimos lo poco que tenemos, y la solidaridad es la expresión fundamental que no, debe extenderse mucho más allá de diciembre y en una revolución debe convertirse en la cotidianidad del socialismo, el amor, la solidaridad, la fraternidad. Quiero también sobre este tema pues decir que desear, no desear, proponer que construyamos juntos un próspero año 2018, que lo construyamos siendo mejores, creciéndonos como pueblo. Sin duda vivimos momentos difíciles, pero es en la adversidad donde los pueblos se crecen. Y si hay un momento para crecer como pueblo es este, para invitarnos a ser más fuertes, a hacer del tamaño del compromiso que asumimos con Chávez, con el legado de Chávez, con esta revolución. Invito al Ejecutivo Nacional, invito a la Asamblea Nacional Constituyente a poner el ojo con mucho cuidado y con mucha atención sobre el caso del municipio Simón Plana. Es un caso que creo debe ser analizado, que está en discusión. Nuestro CNE y nuestra institucionalidad tiene una garantía y ha sido reconocido y ha reconocido todos los triunfos de los adversarios y nadie puede negar la veracidad de sus decisiones. Creemos y confiamos en que van a tomarse decisiones coherentes en este caso que garanticen la legitimidad de nuestro sistema electoral ante todos los actores de la revolución que también tienen evidentemente sus planteamientos y sus posiciones dentro de la revolución. Invitamos pues a ponerle el ojo porque en los detalles está, como decía nuestro presidente Hugo Chávez muchas veces, está el diablo y creemos que es importante mirar esos detalles que a veces fragmentan o que amenazan con fragmentar la unidad del pueblo venezolano.
pero confiamos en la sabiduría de nuestro pueblo, de nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, de nuestro CNE, de nuestra institucionalidad, y confiamos en la sabiduría del pueblo venezolano para seguir adelante en estas venideras batallas y conservar y preservar la unidad necesaria que además nos encomendó el presidente Hugo Chávez antes de su partida. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todo el pueblo venezolano.